¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Qué bueno, gloria al Señor por ello. Hoy seguimos en Mateo capítulo 3, donde hemos estado viendo los acontecimientos que llegan o que surgen antes del bautismo de Jesús. Y el día de hoy llegamos a la porción donde Jesús es bautizado. Y para ello quiero que abra su Biblia a Mateo capítulo 3 y vamos a leer del verso 13 al 17. Y en honor a la palabra del Señor voy a pedir que se ponga de pie y vamos a leer Mateo capítulo 13, versos 13 al 17. Mateo 13, versos 13 al 17. Yo estoy leyendo la Reina Valera. Y la palabra dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. De nuevo, estamos en la sección del bautismo de Jesús. Y si somos sinceros, es una sección, por un lado, muy famosa. A lo que me refiero aquí es, por la mayor parte, las personas que han crecido en la iglesia, ya sea evangélica, aún yo argumentaría católica, todo mundo sabe que en el ministerio de Jesús, Él se bautizó. Y normalmente esta es la sección donde, debido al hecho que es algo común, la gente lo lee un poco, yo diría, rápidamente, sin pensar en sí en qué es lo que está sucediendo aquí. O sea, el hecho de que Jesús se bautiza, ¿qué nos enseña a nosotros? Y aún más allá de ello, el hecho que el bautismo en general es algo común en iglesias cristianas. Y de nuevo argumentaría que aún aquellos que tienen un trasfondo católico, lo más probable es que en tu tiempo en el catolicismo viste a un niño ser ¿qué? Bautizado. O sea, es algo común, es algo que surge a través de la vida de una iglesia. Pero la pregunta es, y esta es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy, es: ¿por qué se bautiza Jesús? ¿Cuál fue el propósito del bautismo de Jesús? Y lo que veremos en el texto, esa es la única pregunta que vamos a contestar. Diría yo, sermón de un punto. ¿Por qué se bautiza Jesús? Pero lo vemos en tres partes. En primer lugar, en el verso 14 veremos la voz de objeción. Juan se va a oponer al hecho de que Jesús se quiere bautizar. Vemos tres voces en el texto. En el verso 14, la voz de objeción. En el verso 15, la voz de insistencia. Jesús va a hablar. Juan habla, Jesús habla en el verso 15. Y luego el verso 16 y específicamente el verso 17, la voz de aprobación. Hay una voz del cielo que aprueba el hecho de que Jesús es bautizado. Hay alguien que se opone, es Juan. Hay alguien que insiste, es Jesús. Y hay alguien que aprueba, que es la voz del cielo, que para que no se quede en angustia, ¿quién es esa voz? No es un fantasma, es Dios el Padre. Esta es la idea aquí. Pero antes de entrar al verso 14, el verso 13 nos pone la transición, o lo que yo llamaría el contexto de esta sección. Nota lo que dice el verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces
es una palabra de transición, pero es importante la transición, porque por las últimas 2 semanas hemos estado analizando y viendo a la raíz de la palabra de Dios el ministerio de Juan el Bautista, y hemos definido su ministerio como un mensaje de arrepentimiento, pero también un bautismo de aquellos que se habían arrepentido. Para decirlo de otra manera, los que se arrepintieron, se bautizaron en ese sentido, pero sí, con la idea de que se convirtieron, voltearon su rostro, vieron a Dios, caminaron en el reino. Y este es el dilema para nosotros, porque la frase es, la idea entonces, es decir, mientras Juan seguía bautizando, este bautismo de símbolo de arrepentimiento, ¿vino quién? Vino Jesús. La palabra vino, de nuevo, para recordarles, es algo que sucede en este capítulo. Viene Juan predicando. Vienen los de Judea, los de alrededor de del Jordán, los de Jerusalén, y vienen a bautizarse. Vienen los fariseos y los saduceos a bautizarse, y Juan no los bautiza, es lo que aprendimos la semana pasada. Y ahora viene Jesús, viene de Galilea, y esto es importante porque en el Evangelio de Mateo, la última vez que escuchamos de Jesús, ¿él es qué? Es un niño infante, es un bebé. Y han pasado muchos años, y ahora Jesús va a llegar, pero ya no como bebé, ya no como niño, y tampoco como joven. Él llega a donde está Juan para ser bautizado, y él viene como adulto. Han pasado muchos años y ahora viene Jesús. Y lo vemos aquí. Él viene con la intención de ser bautizado. Y ese es el dilema en este texto. Para advertirles, hoy el mensaje es muy doctrinal, porque la pregunta es doctrinal. Si el bautismo de Juan es uno de arrepentimiento, de nuevo repito, ¿por qué se bautiza Jesús? ¿Ven la tensión del texto? Sí lo vemos. O sea, el bautismo es de arrepentimiento. El mensaje de Juan no ha cambiado. La razón por la cual él está bautizando no ha cambiado. Y Jesús viene para ser bautizado por él. Y por eso el verso 14, la primera voz, la voz de objeción. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan le dice no a Jesús. Ahora, normalmente, cuando tú y yo decimos no a una figura autoritativa, eso se llama rebeldía. Por ejemplo, le dices, los que tienen niños, le dices a tus hijos, limpia tu cuarto, o a tus ya no hijos pequeños, sino a tus jóvenes, tus jóvenes mayores, y les dice, hey, hasta les dice en inglés para que entiendan, clean your room. Y ellos te dicen, no, o ahorita, la famosa frase, ahorita lo hago, pero ese ahorita es, bueno, ustedes saben, yo lo haría, yo lo hice de joven y ahora de adulto odio esa frase. De joven la decía mucho y ahora con los niños, yeah, I'll do it right now. No, now, ahora es ahora, o sea, ¿me entienden? Pero cuando un niño dice no, ¿eso es qué? Rebeldía. Cuando tu jefe te dice que hagas algo, de nuevo es relación autoritativa, y tú le dices no, es rebeldía. Y yo diría 99.9% cada vez que tú le dices no a una figura autoritaria es rebeldía, pero aquí no lo es. Aquí la intención de Juan no es rebelde. No es Juan diciendo no quiero, no es en esa actitud. Es muy diferente. Por ejemplo, recuerdan en Juan capítulo 13, Jesús está lavando los pies de sus discípulos y él va con Pedro
y le dice que es necesario que le lave los pies. Y Pedro le dice en Juan 13 verso 8, no me lavarás los pies jamás. Ese no es uno rebelde. Ese no es uno de orgullo. O sea, Pedro está diciendo, no, tú no me vas a lavar los pies. Pero aquí, Juan está diciendo, espérame, esto está completamente fuera de orden. ¿Por qué? Porque Juan sabe el bautismo que él está haciendo. ¿Es uno de qué? De arrepentimiento. Y la idea aquí es que conoce algo de Jesús. Y lo que conoce de Jesús es que Jesús es el Mesías que ha de venir. Es el ungido prometido desde el Antiguo Testamento. Y Juan dice, esto está fuera de orden y por eso se opone. No es por rebeldía. Es que él reconoce que él no es digno de bautizar a Jesús. Y mucho más allá de ello, no hay necesidad de bautizar al ungido de Dios. Ven el dilema. Ahora hay 4 razones por la objeción de Juan. En primer lugar, regresa conmigo a Mateo 3, verso 11. Recordarán algunas palabras que Juan dice. Él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero nota aquí, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ahí está la primera razón. Juan dice, él es más poderoso que yo. La razón por su objeción o la razón por la cual Juan se opone, número 1, esta voz de objeción es, hey Jesús, tú eres mayor que yo. Tú eres más poderoso que yo. ¿Cómo puedo yo bautizarte a ti si tú eres mayor que yo? Juan en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 30 aún le dirá a sus discípulos dicen, hey Juan, todos están yendo con Jesús para ser bautizados por él, y Juan dice, qué bueno, porque es necesario que él que crezca y yo que mengüe. O sea, Juan entendía su única misión, su único objetivo era preparar el camino para aquel que es más grande que yo. Y aún en una sección tan corta vemos la humildad de Juan. Y esta es la pregunta para nosotros. ¿Realmente vemos a Jesús más grande que a nosotros? Porque hermanos, cuando yo soy grande y cuando yo me siento grande y cuando yo creo que el mundo gira, o sea, el mundo literalmente gira sobre todo lo que yo quiero, y yo soy el centro de mi universo, entre más grande yo soy, menos es ¿quién? Jesús. Y la idea aquí es, Juan entiende, no, yo no soy el grande aquí. El grande en mi vida debe ser Cristo Jesús. Y Juan por eso se opone en primer lugar, porque él nos recuerda en Mateo 3:11, Jesús es mayor, es más poderoso. ¿Cómo es posible que yo pueda bautizar a aquel que es mayor que yo? So ven, la objeción es válida en este sentido. Segunda razón, el bautismo de Juan es menor que el de Jesús. El bautismo que Jesús va a dar es mayor. Nota al final de Mateo 3:11. Él dice, él es más poderoso que yo. Y él dice, él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. La semana pasada mencioné brevemente que estas no son dos ideas distintas. En otras palabras, no es que uno se bautiza en el Espíritu Santo y luego el fuego es otra imagen. No, es un bautismo de fuego Espíritu Santo. Holy Spirit fire. O sea, es una frase que está dando la misma idea. Y el punto de por lo cual este bautismo es mayor que el de Juan, porque Juan está bautizando a aquellos que se han arrepentido. Pero el bautismo de Jesús será mayor en este sentido. ¿A qué se refiere cuando alguien es bautizado en Espíritu Santo
y fuego. Y la idea aquí es que aquel que nace de nuevo tiene ¿qué? Al Espíritu Santo. Hermanos, tú y yo, la única razón. Esto está en 1 de Corintios, capítulo 12, verso 3. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué tú y yo confesamos que Jesús es nuestro Señor? No es porque somos más inteligentes. No es porque yo acepté, aunque entiendo el lenguaje, a Cristo en mi corazón. No es por eso. Es porque el Espíritu Santo, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando yo disfrutaba el pecado, cuando mi único anhelo era pecar y pecar más, viene el Espíritu Santo, toma a un muerto y le da vida, y a eso llamamos regeneración. Y si el Espíritu Santo no hace eso, tú y yo jamás podemos confesar que Jesús es Señor. Así es que si tú estás aquí y tú dices, Cristo es el Señor de mi vida, tú necesitas saber, no fue por ningún mérito humano, fue por la pura gracia de Dios. Y es en ese sentido que es mayor el bautismo de Jesús. Nos bautiza con su Espíritu Santo. Él nos va a hacer nacer de nuevo, pero hay algo más. ¿Qué significa el fuego? Que Cristo no solo nos hace nacer de nuevo, sino que al poner el Espíritu Santo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Vida eterna. La promesa, cuando lleguemos al cielo, imagínatelo así, que el Espíritu Santo es como una estampa, un sello. Y ese sello, hermanos, nadie ni nosotros mismos podemos quitarlo de nuestro corazón. En otras palabras, la salvación no se pierde, y hay mucho que podemos desglosar ahí, porque eso no nos da libertinaje para pecar, el hecho de que la salvación no se pierde. Pero la idea que Juan nos está trayendo a mente es mayor el bautismo de Jesús, porque no solo nos hace nacer de nuevo a través de su Espíritu Santo y fuego, pero más allá de ello, debido a que hemos sido sellados, que la promesa es el Espíritu Santo, su fuego nos va limpiando y purificando día tras día. Así es que la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo no es solo darnos nueva vida, sino que Él también nos santifica. Estamos hablando de regeneración y de santificación, porque yo puedo estar seguro que llegaré hasta el final. De nuevo, no es por mis obras, es porque el Espíritu Santo mora en mí y Él es el que me santifica. ¿Qué dice Pablo? Este cuerpo de carne, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. O sea, ese es el cuerpo de carne. Pero la obra de Cristo está dentro de nosotros, y esa es la lucha del espíritu y del cuerpo de carne. Es una lucha, claro que sí, pero ¿cómo sé yo que voy a llegar al final? Porque su espíritu es fiel y Él nos santifica. Y por eso Juan dice, el bautismo de Él es mayor. Notan la objeción, de nuevo. No es rebeldía, le está diciendo, esto no tiene sentido, tú eres más grande que yo, tu bautismo es mejor que el mío, ¿cómo es que tú vas a ser bautizado por mí? Razón número 3, por la objeción, es, Jesús no necesita ser bautizado en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene pecado. Ahora es más allá. Recordarán que en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, nosotros aprendemos, como dice el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esta es la idea. Jesús no solo ha cometido pecado, pero hay algo más importante aquí. Tú y yo nacemos en el pecado ¿de quién? De Adán. Nosotros nacemos en pecados. Hermanos, nadie es bueno, dice Romanos. Ni uno solo, es Romanos capítulo 3. Nadie es bueno. Si tú estás aquí y tú dices, no, yo soy buena persona. No,
Nadie es bueno. Aún tus buenas obras, dice Isaías, son trapos de inmundicia ante un Dios santo. Nadie es bueno. Tú y yo, todos nosotros. Por eso Pablo dice, en Adán todos mueren. Parejitos, todos hermanos, todos somos igual. Yo no soy mayor que usted, yo no soy más mejor que usted. Yo nací en pecado también igual que usted. Pero Jesús no. Porque de todos los que han nacido de una vientre, de una mujer, solo uno fue engendrado por el Espíritu Santo. Eso nos da a entender que Jesús no nace en el pecado de Adán. Que Él nace en otro linaje muy distinto al nuestro. Él es hijo de Dios, no tanto hijo de Adán. Entendemos la ilustración. Tú y yo somos hijos de Adán, herederos de ese pecado. Nacemos en pecado. Jesús no. Y por lo tanto, Juan reconoce, no solo no ha cometido pecado, pero nunca nació en pecado. Entonces, ¿por qué yo lo voy a bautizar a que él se arrepienta si no hay necesidad de que Jesús, ¿qué? Se arrepienta. O sea, entendemos la objeción, y esto es muy interesante, porque en el verso 7, Juan niega a los fariseos y saduceos a bautizarse porque ellos no son dignos de recibir el bautismo. Pero aquí niega a Jesús porque el bautismo no es digno de recibir a Jesús. Tenemos la diferencia. O sea, los fariseos y saduceos estaban aparentando arrepentirse. Y Juan dice, ustedes no son dignos de este tipo de bautismo. Pero ahora Juan dice, mi bautismo no es digno de bautizar a aquel que es perfecto y santo y que nunca ha cometido pecado, que nunca ha nacido en pecado. Y la cuarta razón por esta objeción, esta voz que se opone, la vemos en el mismo verso 14. Juan le dice a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti. Traducción, yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito este bautismo de Espíritu Santo y fuego. Yo necesito renacer. Yo necesito ser santificado. Porque aún Juan reconoce que aunque está haciendo este bautismo de arrepentimiento, él es igual que aquellos por los cuales él está bautizando. Él es culpable ¿de qué? Del pecado. Y por esta razón Juan se opone. Es la razón por la cual vemos esta voz que se opone. Juan reconoce, para resumir, ¿por qué se opone? Él simplemente reconoce, el pecador soy yo, no Jesús. Y por lo tanto, Jesús, no hay necesidad que yo te bautice. Y por eso esa pregunta es una pregunta retórica. ¿Y tú vienes a mí? O sea, ¿para qué vienes a mí? Tú no necesitas ser bautizado. Esa es la voz de objeción. La razón por la cual Juan se opone. De nuevo, la intención, el corazón detrás es bueno. Y Juan correctamente ha identificado que el pecador es él, no Cristo Jesús. O sea, pasa el examen teológico. Pero la pregunta sigue, ¿por qué Jesús se bautiza? Y aquí lo vemos en el verso 15. La voz de insistencia. Jesús insiste ser bautizado. Pero Jesús le respondió brevemente. Esta es la primera vez que Jesús en toda la escritura habla como adulto. En sí, solo Lucas capítulo 12 nos da palabras cuando Jesús habla como niño. Este es cuando Jesús va al templo, su madre lo perdió. No sé si alguien no lo ha perdido un niño en el mall. No lo admita ahorita porque los van a juzgar los otros padres, pero tal vez en una ocasión o se te olvidó que lo tenías que recoger después de un juego o después de la escuela. Y le pasa a María y José. Pierden a Jesús y Jesús está en el templo. Y las únicas palabras que tenemos de Jesús hablando como niño es, algunas de ellas es, ¿por qué me buscáis?
¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? Y desde ese entonces, desde la edad de 12 años hasta aproximadamente la edad de 30, no hemos escuchado a Jesús hablar hasta ahorita. Son las primeras palabras de Jesús como adulto, y él responde y dice, aquí vemos la voz de insistencia: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa ahora es urgencia. Jesús está diciendo: Juan, es necesario que yo me bautice. El bautismo de arrepentimiento, sí, aún este bautismo de arrepentimiento. Y la razón la vemos en el texto: para que se cumpla toda, ¿qué? Justicia. Ahora, de nuevo, ese es el dilema. ¿En qué sentido Jesús va a cumplir toda justicia al bautizarse? En Isaías capítulo 53, verso 11, la palabra del Señor dice, hablando de Jesús, es una profecía mesiánica, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento, y aquí está, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por un lado, Jesús, cuando dice: yo tengo que hacer esto para que cumplamos toda justicia, él nos está regresando a la imagen de que este ungido de Dios, este rey que Mateo nos está presentando, es el siervo sufriente de Isaías 53. De que es necesario que él padezca el castigo de un pecador, porque eso es lo que él hace en la cruz. Él es el que es castigado por nuestro lugar. En otras palabras, Jesús se está identificando como el siervo sufriente que ha de morir. Y es la misma idea con nosotros, aquellos que se han bautizado. Cuando nosotros nos bautizamos, parte de nuestra confesión es que nos estamos identificando con el hecho de que estamos unidos ¿con quién? Con Cristo. Nos bautizamos en su muerte y en su ¿qué? Y en su resurrección. El significado es muy distinto. Tú y yo nos bautizamos reconociendo que hemos muerto a la vieja vida, a la vida anterior, y hemos nacido, así como Cristo resucitó, viviendo una nueva vida para él. Ese es el simbolismo. Bueno, Jesús se va a identificar al recibir un bautismo de arrepentimiento con pecadores. Es un símbolo de identificación, de que aún el hecho de que él no fue pecador, se está identificando con pecadores. Y aquí están las dos razones, son muy teológicas. Razón número 1 por la cual Jesús tiene que bautizarse para cumplir justicia es porque él tiene que ser obediente al Padre. Es por obediencia al Padre. Es más, en el ministerio de Jesús, una y otra vez Jesús nos recuerda a nosotros que él está haciendo la voluntad de su Padre. En Juan 4:34 dice la palabra: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, Jesús ha venido a hacer la voluntad de su Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Filipenses 2:8, hablando de la encarnación de Jesús, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En qué manera Jesús cumple toda justicia? Número 1, obedeciendo al Padre. De que aún el recibir un bautismo de arrepentimiento
ese paso de obediencia inicia con Jesús haciendo esto. Su primer acto de obediencia al Padre es el hecho de que Él va a recibir un bautismo como si fuera un pecador. Un bautismo de arrepentimiento. En primer lugar, Él cumple toda justicia porque es obediente al Padre. Y esto es buenas noticias para nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo obedecemos a Dios. ¿Sí o no? De vez en cuando algunos dicen, yo me doy un 90. Está bien. Pero aún ese 10% es más que suficiente. O sea, en la escuela diríamos, I got an A. Pero para entrar al reino, que es lo que se trata el Evangelio de Mateo, no necesitas un A, un 9 de 10. Necesitas un ¿qué? Un 10 de 10. Porque Dios es santo. Y Él es justo. Y en su santidad y justicia, yo necesito un 10 de 10. Y debido a que jamás puedo cumplir eso, gracias a Cristo Jesús, que Él fue obediente en los lugares donde yo no soy obediente, yo me identifico con Él y puedo entrar no por mis obras, pero por el hecho de que Él fue perfectamente obediente al Padre. Y de nuevo, eso inicia con recibir un bautismo de arrepentimiento. Ahora, esto es interesante porque Jesús en su esencia es más que suficiente para justificarnos debido a que Él no tiene pecado. Pero este es el punto, se tiene que identificar como pecadores. Mira lo que dice Romanos, si quieren vayamos allá, Romanos capítulo 3, verso 25 al 26. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. Dice la palabra, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y quiero volver a leer esa última frase, al fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, Jesús ya es justo. Por eso muchos teólogos hablan de este versículo, que Jesús es el justo justificador. Que Jesús en su esencia, porque no tiene pecado, es justo y es el único que puede justificarnos. Y debido a esto, de nuevo, ¿por qué entonces insistir ser bautizado? No hay necesidad. Él ya es justo en su esencia. Él es más que suficientemente justo para justificarnos. ¿Por qué entonces pasar este rito? Romanos 5, verso 19. Brinquen unas páginas más. Romanos 5, verso 19. Nota la razón. Dice el pasaje, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron ¿qué? Constituidos ¿qué? Pecadores. Así también aquí está la palabra clave, por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. Ahora, ¿qué nos está mostrando Pablo aquí? Jesús, en su esencia como Dios encarnado, es justo, pero para justificarnos a nosotros era necesario que Él se encarnara, que obedeciera al Padre perfectamente, y la razón es por esto, porque el pecado entró por desobediencia y por lo tanto la justicia tiene que entrar ¿por qué? Por obediencia. De nuevo, vemos yo sé que es un pasaje doctrinal, teológico, pero buenas noticias para nosotros. Porque donde yo no puedo obedecer, donde yo caigo corto en mi obediencia al Padre, gracias a Cristo Jesús, sigo siendo justificado porque Él obedeció perfectamente. Hermanos, eso es motivo de decir, gracias Cristo.
de cantar a pulmón alto lo que cantamos aquí. Mi maldad lavó. Gracias, Cristo, de que Dios no nos juzga por nuestras fallas, sino que ve a su Hijo amado que fue perfectamente obediente y era necesario. Porque tú y yo necesitamos que alguien perfectamente obedeciera al Padre. Y de nuevo, es en su obediencia. Esta es la primera razón. En su obediencia Jesús cumple toda justicia. Pero en segundo lugar, al bautizarse, Jesús está ya tomando nuestro lugar. La razón por la cual Jesús va por este rito no es solo obediencia, pero al identificarse, con pecadores, Jesús está mostrando lo que Él va a hacer en la cruz. Él va a ser nuestro sustituto. A lo que me refiero aquí es el castigo que tú y yo merecíamos. Cristo lo toma ¿en qué? En nuestro lugar. Y es la misma idea aquí. En 2 de Corintios 5:21, nota lo que dice el pasaje. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Traducción: Jesús se va a bautizar y va a recibir este bautismo de arrepentimiento, no porque cometió pecado, pero porque nos está dando la imagen, aún en este bautismo de arrepentimiento, que Él va a ser aquel que va a tomar los pecados nuestros. ¿Lo vemos? O sea, Jesús está diciendo: hey, yo voy a ser su sumo sacerdote en ir al lugar santísimo, pero más allá de ello voy a hacer el sacrificio que ustedes no pueden hacer. Inicia con este bautismo de arrepentimiento. Entonces, para resumir la respuesta a la pregunta, ¿por qué bautizarse? Respuesta: porque el sufrimiento no justifica. Pero toda mi vida yo he escuchado que fue el sacrificio de Jesús que me justificó. En parte es cierto. Sin el derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecados, o como dice la Reina Valera, no me la sé esa de memoria, pero es perdón de pecados. Hay necesidad de que alguien derrame sangre. La ilustración viene del Antiguo Testamento, pero pregunta, y por eso digo, el sacrificio, el sufrimiento no es lo único que santifica o lo único, que hace mérito a este sacrificio. ¿Cómo tenía que estar el cordero? Puro o santo y ¿qué? Y sin mancha. Y la idea aquí entonces es, hermanos, si Jesús, siendo como Dios, o no siendo, siendo Dios encarnado, va a la cruz, y debido a que Él es justo, claro, su sangre es suficiente para perdonarnos de todos nuestros pecados, pero hay un componente que faltaría bajo a la ley. Por eso yo siempre digo, la manera en que Dios salva en el Antiguo Testamento y Él salva en el Antiguo Testamento no ha cambiado en el Nuevo. Lo único que cambió fueron los elementos. En el Antiguo Testamento eran corderos que se ofrecían una vez al año, lo puede leer en Levítico 16, para el perdón de todo el pecado de Israel. El rito es el mismo. Lo que cambia es la persona, el cómo uno recibe perdón. En Israel eran corderos, pero no eran cualquier corderos. Tenían que estar puro y sin mancha. Y Jesús no simplemente puede derramar sangre. Él tiene que ser un cordero ¿qué? Santo, puro, sin mancha. ¿Y cómo sabemos que Jesús es un cordero santo, puro y sin mancha? Porque Él fue obediente aún hasta la muerte de cruz. Vemos la conexión aquí. En otras palabras, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, es correcto, pero sin la obediencia el cordero no es ¿qué? Santo. Y ambas verdades
la sangre de Cristo y su obediencia al Padre en perdonar todos nuestros pecados, en obedecer la ley perfectamente, en esos dos aspectos, Jesús es el justo justificador. Y por eso Él se bautiza, para darnos la idea que Él es el que va a ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario. La objeción de Juan es válida, pero la insistencia de Jesús también. Y luego la última voz. ¿Cómo debemos pensar entonces en esto? Igual que el Padre, la voz de aprobación. El verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús se bautiza no solo, como dice el texto, para justificarnos, para cumplir toda justicia, que tiene que ver con obedecer al Padre, ser nuestro sustituto. Pero hay otro aspecto que vemos aquí. Hay dos palabras en español que son muy interesantes aquí. En el verso 16 dice: he aquí. ¿Notan ahí? He aquí. Y luego el verso 16 dice: y he aquí. El verso 17 dice: y hubo. En el griego estas palabras son las mismas, el idú. He aquí o y hubo, la misma idea. Es una palabra, en inglés me encanta, es una palabra que en inglés se llama behold. Es contemplar, es ver atentamente, que aún Mateo nos quiere que nosotros nos enfoquemos en esta última voz. La voz de aprobación, la voz que se oye del cielo. Y el pasaje dice que Jesús, saliendo del agua, la idea es que fue sumergido, salió del agua y probablemente ya no está dentro del agua, sino está fuera del agua. ¿Y viene qué? El Espíritu Santo como paloma. Ahora, importante aquí el lenguaje, no está diciendo que el Espíritu Santo es paloma, está diciendo que vino como paloma, es decir, descendió, tal vez voló o descendió como una paloma desciende, pero no está diciendo que el Espíritu Santo es paloma, es un lenguaje figurativo, pero la idea es que vino el Espíritu Santo y descendió sobre él. Cumple Isaías 42:1, que dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y esta es la idea: sin el Espíritu Santo, sin el sello del Espíritu Santo, no hay esta justicia. Pero este es el primer idú. Miren, contemplen, observen que vino el Espíritu Santo. Este es el primer, uno de los, no el primer, pero uno de los ejemplos en la Biblia de que Dios es Padre, es Hijo y es ¿qué? Espíritu Santo. Y no vienen modos. Hay algunos que dicen: a veces Dios se presenta como Padre, y a veces Dios se presenta como Hijo, y a veces como Espíritu Santo. Esos son modos. Por eso cuando algunos dicen la Trinidad es como el agua, es gas, líquido y sólido, no, incorrecto. Porque eso es hablar de modos, de que a veces Dios se ve de esta manera y luego de esta manera. Y luego, no. Aquí vemos que no son modos, están los tres ¿qué? Juntos y dialogan y tienen relación. No son modos, no es que se presenta así, no, es que son tres en uno, un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo nos dice: observen cuidadosamente, contemplen, está el Padre, está el Espíritu que ha descendido en el Hijo. Y luego dice: contemplen. ¿Y qué es lo que hay que contemplar? Es esta segunda frase: y hubo una voz de los cielos, refiriéndose a Dios el Padre, que decía: este es mi Hijo amado, literalmente citando al Salmo 2, que también es un pasaje
de justicia, igual que el de Isaías, de justicia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta frase ocurre solo 2 veces en el Nuevo Testamento. En la transfiguración de Jesús va a haber una voz del cielo que va a decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí es la segunda vez que lo dice. He aquí mi Hijo amado en que tengo complacencia. Esta palabra complacencia se refiere a sentir placer o tener satisfacción en alguien. Yo termino con esto. Jesús no solo se bautiza para cumplir toda justicia, en el sentido de que va a ser obediente y de que va a tomar nuestro lugar, va a ser nuestro sustituto, y eso inicia con recibir este bautismo de arrepentimiento. Pero hay una justicia más. ¿La justicia de quién? De Dios. Hermano, Dios es santo. Y al final, aquellos que no rinden su vida, no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan esto. No es Satanás el que los va a castigar. Nosotros tenemos que corregir nuestra teología. Hermanos, Satanás es una creación de Dios. Él no tiene la misma autoridad que Dios. Él, es más, le pide permiso a Dios aún para hacer sus barbaridades aquí en este mundo. ¿Recuerdan Job? He ido de rodear la tierra, y tiene un diálogo. Es como: Dios, ¿me permites hacerlo? Y Dios dice: sí, hazlo. O sea, él tiene que pedir permiso a Dios. Él no tiene los mismos poderes que Dios. Hermanos, el que ejerce justicia no es el diablo al fin del siglo. Los pecadores serán echados al lago de fuego, donde están Satanás y ¿qué? Y sus ángeles. O sea, van a estar todos parejos. El punto aquí es: hay una justicia más que tiene que ser satisfecha, y es la justicia de Dios. Me tengo que bautizar en este bautismo de arrepentimiento, dice Jesús, para satisfacer, no simplemente en obediencia y tomando su lugar, pero yo tengo que satisfacer la ira de un Dios santo. Y el único que puede satisfacer la ira de un Dios santo es el Hijo y el Cordero, que es santo, y es Cristo Jesús. Y por eso, aunque tú y yo normalmente brincamos esta sección, Jesús insiste en bautizarse, porque Él dice: yo voy a ser el Cordero. Jesús es el Cordero que va a satisfacer la ira de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido justificados por la fe, porque Cristo ha satisfacido la ira de Dios. Voy a